Bueno, bienvenidos de nuevo. ¿Hay otro? Bueno, gente, les pido otra vez que desconecten los micrófonos y que los abran si quieren hacer alguna pregunta. Bueno, la epigenética es un término ¿cómo se dice? Acuñó Waddington. Cada vez estoy más vieja, chicos, me olvido las palabras fáciles. Allá por el año 42, hablando de cosas que estaban más allá de los genes, más allá del ADN, y pensando en la interacción entre lo que es el genotipo y el fenotipo, lo que realmente se expresa. Esta ciencia, digamos que cada vez está tomando un poquito más de impulso porque vamos viendo más efectos de epigenética y la comprendemos un poquito mejor en función de comprender cuáles son las modificaciones que se hacen en los genes, en el ADN, para que algunos genes se apaguen y otros se enciendan. Como les dije al principio de la clase, cuando alguien preguntó, surgió para comprender cómo una célula única podía generar todos los tipos celulares de un organismo vivo. ¿Cómo puede ser que tengamos células que funcionen absorbidas en el intestino, que sean estomacales, que produzcan enzimas que nos ayudan a digerir y a procesar los medicamentos tóxicas? O sea, toda esa carga genotipo que tenemos va a, digamos, expresarse por todas las células, cada tipo tienen lo que se llama un transcriptoma diferente, o sea, el genoma es todo el conjunto de genes y el transcriptoma es lo que traduce. Entonces, hay distintos fenotipos a partir de un mismo genotipo. Les hago una pregunta. Si tuvieran que clonar a su mascota, ¿podrían usar cualquier célula? Hablando de clonación humana, no es ético, ¿eh? Sí. Sí, pero la tengo que desmadurar. También tengo que eliminarle todo lo que tiene inhibido, porque la célula inicial tiene que ser pluripotencial. Entonces, normalmente lo que se eligen son células muy indiferenciadas, que no tienen ya la función como una neurona, es muy difícil desprogramarla. Para clonar a la oveja Dolly se usaron células de glándula mamaria porque se supone que estaban fáciles de desdiferenciar. Se las puso en un óvulo y eso hizo que, digamos, los genes apagados se encendieran todos y se regenerara en ese ambiente del óvulo un organismo nuevo a partir de un núcleo viejo. Entonces, a raíz de ese medio ambiente que le dio el óvulo, se generó esa oveja que se murió antes de lo que se esperaba para cualquier oveja. ¿Por qué pasa esto? Porque cada vez que se produce una división celular, los cromosomas, esto lo van a leer mejor en Campbell, se los explico porque lo tienen incluido ahí, terminan en unos extremos que se llaman telómeros. Cuando un cromosoma se hace de nuevo, en la meiosis los telómeros son muy largos. Cada división celular hace que esos telómeros se vayan acortando. Y cuando somos viejitos, casi no nos quedan telómeros. Eso hace que se produzca el envejecimiento celular y la pérdida de determinadas capacidades. Entonces, ¿por qué vivió poco la oveja Dolly o menos que lo que vive una oveja concebida por un óvulo y un espermatozoide? Porque partieron de una célula con los telómeros acortados. O sea que no solo necesité
partir de una célula inmadura, sino que además, para que alcance la misma edad que un individuo que nace de un óvulo y un espermatozoide, deberíamos alargarle los telómeros, que es un proceso que se intenta hacer para prolongar la juventud de los seres humanos. Se los cuento porque, nada, es una cosa que probablemente vean, hay mucha gente investigando en telómeros, y además el tema de los telómeros lo tienen desarrollado en Campbell. No quería dejar pasar esto, sino después me olvido, y bueno, por ahí queda como tema que al que no se refirió. Pero volviendo a la epigenética y a esto, en general, los cambios epigenéticos no implican cambios en la secuencia de las bases. O sea, no hay mutaciones, no hay alteraciones, sino que son marcas químicas que pueden influir en el promotor del gen, en la expresión de los mensajeros. Hay inhibidores, hay microRNAs que inhiben, por ejemplo, la copia de un gen. Y estas marcas químicas no implican mutaciones, pero sí implican la expresión de los genes. Algunas marcas epigenéticas pueden ser originadas por determinados ambientes. Incluso hay algunos investigadores que atribuyen cambios epigenéticos a determinados factores emocionales de los individuos. Entonces, a pesar de que no incluyen cambios en el ADN, se supone que son cambios heredables en la estructura y organización del ADN, que no involucran cambios de secuencia y modulan la expresión de genes. Implican cambios heredables en el fenotipo. Hay una expresión, hay una familia que uno podría pensar, digamos, hay determinadas familias donde se llaman los hombres lobo, no sé si alguna vez escucharon hablar de los hombres lobo, son personas que expresan una pilosidad excesiva en todo el cuerpo. Esto podría ser un cambio epigenético, o sea, algo que está frenado en los humanos, en algunos se desinhibe y esos individuos podrían estar expresando cambios en la expresión de la pilosidad corporal a partir de una desinhibición por un cambio epigenético. En general, encima, son cambios heredables en la familia, son familias que tienen desbloqueado probablemente el alelo que hace que expresen pilosidad en todo el cuerpo. Esto podría ser atribuible a un cambio epigenético. Las modificaciones son modificaciones químicas. Por ejemplo, agregar grupos metilo al ADN, que es de los promotores. O en las proteínas que van a empaquetar el ADN, cambio en las histonas, que hacen que las histonas envuelvan a partes del ADN que no se pueden desenvolver. Algunos ARN, como se llaman microARNs, que se llaman de interferencia, que causan el silenciamiento de algunos genes. Todos estos cambios, que aparentemente son externos y podrían producirse intraútero, ya por eso se dice que los cambios epigenéticos tienen mucho que ver con el proceso de, digamos, de gestación, porque muchos cambios epigenéticos se heredan de manera materna. Hace un tiempo, cuando existía una revista que se llamaba Para Ti, salió toda una explicación de por qué nos parecíamos más a nuestras madres que a nuestros padres, basada en la epigenética. Ese día yo dije, tengo que explicar lo que es la epigenética en las clases, porque no puede ser que salga en el Para Ti y yo no lo pueda explicar, ¿no? Entonces, tanto las metilaciones como las acetilaciones de algunas, las metilaciones del ADN, como colocar un grupo acetilo, que no importa, son cambios químicos, alteran la expresión de algunos genes, sin cambiar la secuencia de bases del ADN involucrado. Fíjense que si yo pongo dos acetilos, se me unen las histonas, impido que esto se me abra, y los genes quedan como englobados, quedan como encerrados,
y estas acetilaciones impiden la transcripción que vimos en el capítulo anterior. Muchos cambios en el promotor y entonces empiezo a copiar el gen y fragmentar con mensajeros del gen. Si el promotor está metilado, el gen se silencia, no se puede expresar. Entonces, cuando el promotor está en blanco, no tiene grupos metilo asociados, el gen puede expresarse libremente. Fíjense que el proceso de producción de algunos cambios genéticos pueden ser estrés nutricional, ahora vamos a hablar de la hambruna de Holanda, carcinógenos, que pueden hacer que se desinhiban algunos genes que generan tumores, la nicotina, la radiación ultravioleta, infecciones, inflamaciones, que producen cambios en las marcas epigenéticas que heredamos, o aparición de marcas epigenéticas nuevas. Entonces, normalmente hay una interacción entre receptores de estos generadores, iniciadores de aparición, por ejemplo, de mensajeros que inhiben de algunas, y activan enzimas como ADN metilasas o como enzimas que activan esos mecanismos químicos que pueden inhibir la ruta de, digamos, de aparición de estos cambios. Hay un montón de ejemplos asociados a cambios genéticos. Hay uno que se asocia al comportamiento de ratonas muy maternales, que se dice que las ratonas que tienen comportamiento maternal se lo pasan a sus niños, a sus descendencias, mientras que aquellas ratonas que son, podríamos decir, más abandónicas, genéticos a las hembras, porque ellas no los poseen. Entonces, si bien no se transmite a través del ADN, la transmisión sería casi la marciana. La modificación se podría reducir por algunas generaciones. Fíjense, hay una planta que empieza a cortar la secación. Planta permitir esta herencia hasta que el medio empieza a cambiar y el cambio epigénico puede revertirse. Las células son células que usamos para que son células maduras que me sirven como posibles, digamos, fuentes de sustrato para en algunos tipos de enfermedades, como algunos cánceres linfáticos, para regenerar todo el sistema linfático. Por eso mucha gente guarda células madres a partir de cordón. Entonces, en esto de epigénicos para femenina biológicamente. Y un rol, como dice, prepondere en lo que es procesos tumorales, la alteración. Hay algunos genes que son protoncogénicos, o sea que son genes que se pueden activar por una desregulación, por cambios epigenéticos. Hay agentes medioambientales que pueden alterar la función reproductiva. También se pueden perturbar durante el envejecimiento, durante la mitosis, que está ya, recuerden, de los telómeros. La alteración en determinadas características de la metilación del ADN que se heredaron pueden desaparecer durante el envejecimiento y eso producir cambios problemáticos. También se han determinado cambios por estrés en el prematuro y que condicionan al adulto por una metilación de que aparentemente podrían ser en estos centros. Yo no sé si ustedes recuerdan o si han escuchado hablar de que los nazis sitiaron Ámsterdam. En el sitio de determinadas, de una región de Holanda, se produjo una enorme, digamos, hambruna entre los holandeses, y lo que se estudió fue cómo esa hambruna influyó muchísimo en el desarrollo en el adulto de diabetes y resistencia a la insulina en la adultez, con digamos, aparición de síndrome metabólico que hace que uno junte lípidos, que uno, digamos, ahorre un montón de energía en forma de grasa, sobre todo en la región abdominal. Y estos cambios se daban sobre todo en aquellos individuos que habían sufrido la hambruna en el primer trimestre de embarazo. Se daban menos en los individuos
que habían sufrido la hambruna en el tercer trimestre, y intermedio era, digamos, la aparición en el adulto de estas, digamos, enfermedades metabólicas, cuando la hambruna se había sufrido en el segundo trimestre. Esto hizo pensar que esos cambios epigenéticos, sobre todo a desarrollar características de gen ahorrador, podría estar dándose, digamos, esas marcas epigenéticas digamos, se transmitirían a la descendencia durante los primeros 3 meses de embarazo. Ya en las células iniciales, en las primeras células que luego van a terminar formando un feto. La hambruna holandesa es un típico ejemplo entonces de cambios epigenéticos que se han podido comprobar. Y viene todo con esta hipótesis que postula Baker, que habla de que la desnutrición materna, lo mismo que una insuficiencia en la placenta, pueden producir desnutrición fetal. Y estos pueden dar una serie de cambios, digamos, fisiológicos, metabólicos, que influidos por un medio ambiente donde abunde el alimento, donde uno hace poco ejercicio, pueden terminar en hiperlipidemias, hipertensión, obesidad y resistencia a la insulina, que es lo que hoy se conoce como síndrome metabólico en el adulto. O sea, es, digamos, ojo que también, fíjense que puede ser producido no solo por un déficit nutricional materno, sino también por una insuficiencia de mala irrigación placentaria. Así que, este PowerPoint es cortito. El medio ambiente entonces va a influir, digamos, eligiendo algunos individuos a través de la selección natural, por fenotipos más adaptados a ese medio ambiente, pero la epigenética también, que tiene algo de lamarckiano, va a cambiar la expresión de algunos genes y va a cambiar la funcionalidad de algunas cuestiones, digamos, que tienen que ver con la fisiología, sobre todo, por ejemplo, en esto de la alimentación, que va a hacer que el fenotipo esté influido, ¿no?, por la de que no tiene que ver con la secuencia, digamos, de las bases en el material genético. Podríamos dejar frases para pensar, tienen que trabajar, leer bibliografías, epigenética, pueden hacer consultas, recuerden, en esta discusión. Y les dejo para pensar cómo, digamos, podríamos enfocar que estas modificaciones son heredables, a pesar de no estar en el ADN, pero van a operar como un determinante selectivo y van a cobrar significación cuando las pensamos como una función adaptativa al medio, como sería el adaptarse a una hambruna, o sea, el despertar todos los genes ahorradores y conservar energía a través de la hiperlipidemia y de la acumulación de grasa para poder sobrevivir a ambientes de estrés nutricional, por ejemplo. Entonces, si uno piensa en los fenómenos epigenéticos, la teoría de evolución solo centrada en los cambios genéticos tendría un alcance un poco más limitado, como vimos que limitaban el neutralismo y la teoría de los equilibrios puntuados. Siempre y de a poco, y cuanto más vamos aprendiendo de la epigenética y vamos entendiendo mejor los cambios, vamos viendo cómo esta genética va a tener que revisar varios conceptos. Y empezar a pensar menos en términos de secuencias genéticas y más en términos de cómo se comportan esos genes en un contexto ambiental desfavorable o agresivo, como puede ser el de contenido genético semejante. Esto podría, digamos, de alguna manera estar revolucionando, les diría yo, los términos del enfoque biológico, de cómo, digamos, de ese diálogo entre genes y medio ambiente. Y pensando en terapias que puedan alterar algunos mecanismos epigenéticos o revertirlos en el caso de que no sean beneficiosos para el ambiente. Si bien podríamos cuestionarlo, ¿cuánto dura un cambio epigenético en términos de generaciones? Y si esos tiempos de generación y digamos, de generación en generación no perduran o el medio ambiente cambia, ¿qué pasa
con esas alteraciones del ADN, de las histonas, si son reversibles o no. O sea, ¿estos cambios son perdurables tanto como los de secuencia? Bueno, todavía no lo sabemos. Probablemente tengan una duración menor que los cambios en secuencia, que solo van a volver a revertirse en el caso de que las mutaciones se den para atrás y haya retromutación. Bueno, hasta acá la clase formal, lo que les quería contar. Espero que no haberlos atribuido tanto. La epigenética es parte de esos cambios propios del individuo. Exacto, en la ontogenia vos podés generar algunas alteraciones a tu genoma y podrías inhibir o activar algunas funciones que están inhibidas o, digamos, o activadas en demasía en tus genes. De cualquier manera, la ontogenia se va influyendo por el medio ambiente y va a tener, digamos, cambios y te va a permitir, digamos, el desarrollo está bastante pautado por los genes del desarrollo y no todo va a ser un cambio epigenético en la ontogenia, sino que las pautas ontogenéticas están dadas por algo así como, digamos, tu genotipo y la interacción de ese genotipo con el medio ambiente, pero no siempre involucran cambios de expresión de genes, los cambios ontogénicos. ¿Está bien? Nos falta aprender mucho más, chicos. Esto es algo que, si bien empezó allá en mitad del siglo XX, nos falta entender un poco mejor cómo funcionan estos mecanismos.